Listo, ya estamos aquí otra vez desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Antes de comenzar, amigos, amigas, hermanos, hermanas, denle por favor clic ahí en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si no está suscrito, pues suscríbase. Y cuando termine de ver la enseñanza, la palabra poderosa, la semilla poderosa de la palabra del Señor, dele manita arriba y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Bueno, reciba la bendición del Eterno. Vamos a comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título, si quiere, el poder de la oración de medianoche. El poder de la oración de medianoche. Algunos dicen de madrugada, ¿verdad? Entonces, el poder de la oración de medianoche. Quiero que sepan, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que la oración es un arma que nos dejó el Señor y también es una conexión directa con el cielo, es decir, con Él, ¿verdad? Para poder estar interconectados con el Eterno, con el mundo espiritual. Entonces, la oración es también un arma poderosa que nos dejó el Señor, porque a través de la oración, de la meditación, que también a veces simboliza y significa la oración, a través de la oración nosotros podemos intervenir en las circunstancias de nuestras vidas. Podemos intervenir y modificar cosas negativas de nuestras vidas y modificar cosas adversas hacia nuestras vidas. Es decir, evitar por medio de la oración el caos y la aflicción y la destrucción en nuestras vidas. Para eso nos fue dada la oración, para tener comunión con el Padre, obviamente, para estar conectados con Él, pero también para, por medio de la oración nuestra, activar el mundo espiritual a nuestro favor. Que hagan lo que nosotros oramos, lo que nosotros proclamamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros declaramos. Es decir, activamos el switch del mundo espiritual a nuestro favor. Es un poder tremendo la oración cuando lo hacemos con verdadera fe, con intención verdadera y con autoridad también, porque también a veces hay que usar la autoridad, o sea, con una seguridad. Porque a veces oramos, pero como con duda, con incredulidad. Tenemos que orar con seguridad, con plena confianza, con certeza, con certidumbre. Porque ese es el tipo de oración que recibe el Eterno. Ese es el tipo de oración que mueve el mundo espiritual. El brazo de Yahweh a nuestro favor se mueve por la oración. Los ángeles de Yahweh a nuestro favor. La Shejinah fluye a través de nuestras vidas por la oración, por estar conectados directamente con el Eterno. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Es decir, que oráramos continuamente, día tras día que estuviéramos orando. En cualquier momento de nuestra vida que tengamos un espacio, pues recordar y meditar y orar al Señor, ¿verdad? Orar es en diferentes maneras y hay diferentes tipos de oraciones. Orar, pues es dar gracias. Esa oración de dar gracias es gloriosa al Señor. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al Señor es darle gracias, ¿verdad? Porque ha sido bueno con nosotros. Ponernos a cuentas con Él, esa oración de arrepentimiento. O sea, Teshuvah quiere decir volver a Él, que nos hemos alejado de Él. También hay oración, pues, de intercesión, intercesora, por otras personas, por ciertas circunstancias, por el mundo, por los pobres, etcétera. Entonces, es una variedad de oración. La oración es en diferentes formas. También hay oración de guerra espiritual, donde ejercemos el dominio, la autoridad que nos ha dado el Señor en el nombre de Él, en el nombre de Yeshua. Hay oración para contrarrestar las huestes del diablo y las maldiciones que el diablo anuncia. Por eso tenemos que utilizar la palabra, orar. Entonces, la oración es poderosa.
Pero la oración de medianoche es la oración donde Yahweh escucha y donde más comunión hay con Él y donde más energía se manifiesta, ¿me entienden? Es donde más energía absorbes en la noche, en la oración de medianoche. Esa oración de medianoche, si tú la haces, vas a recibir muchas cosas. Vas a romper cadenas del diablo, vas a desatarte de las ataduras. Ajá. Se van a deshacer brujerías y hechicerías. Nada te podrá hacer daño. Si tú oras a medianoche, todos los días en la mañana, tú ya tienes asegurado que todo el día el Señor te va a estar guardando, protegiendo y bendiciendo. Eso es una seguridad que debemos de tener. Entonces, vamos a aplicar esto. No nada más vamos a escucharlo, sino aplicarlo. ¿Ok? Bueno, entonces, el poder de la oración de medianoche. ¿Qué es el poder de la oración de medianoche? Pues el poder de la oración de medianoche nos trae bendición, nos trae victoria, es comunión con el Eterno, nos trae paz, nos trae tranquilidad a nuestra alma, nos trae más seguridad y confianza. Tenemos más la presencia del Eterno en nuestras vidas, percibimos más las cosas espirituales, ¿ok? Recibimos más autoridad de lo alto, estamos revestidos de la unción del Santo y hay muchas bendiciones en esta oración. Por eso el Señor y todos los salmistas y todos los profetas y los siervos del Señor, todos conocían esta revelación, todos conocían el poder de la oración de medianoche. Ahora, ¿cómo? ¿A qué horas es la oración de medianoche o cuándo se hace? La oración de medianoche, por eso se llama medianoche. Un ejemplo, si a las 6 de la tarde oscurece y a las 6 de la mañana empieza ya a clarear, se acaba la oscuridad, son 12 horas. ¿Cuál sería la medianoche? ¿A qué hora sería? A las 12 de la noche, porque es la mitad, medianoche. La mitad de 12 son 6. Entonces, de las 6 de la tarde se oscurece, por ejemplo, a las 6 de la noche es medianoche, de ahí en adelante empieza la oración de medianoche. Si fuera a las 8 de la noche y que oscurece y amanece a las 6 de la mañana, por decir, ¿cuántas horas serían? Serían 10 horas. Divides las 10 horas en 2 y ¿cuánto es la mitad de 10? 5. Bueno, de las 8 le sumas las 5 horas que es a la medianoche. 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Ahí empezaría la medianoche. No quiere decir que sea a las 12 de la noche como creen los cristianos, no es así. Entonces la medianoche es, obviamente, lo que dura la oscuridad, las horas que dura de oscuridad, la divides en 2 y esa es la medianoche. ¿Entendimos? No sé, lo que yo quiera, puede durar 20 minutos, 1 hora, media hora, no sé. Eso ya a disposición del corazón de cada quien. Pero te levantaste ahora. Entonces lo que quiero establecer aquí es que sepamos cuándo es la medianoche. Entonces la persona ve aquí la medianoche en la Biblia y se imaginan todos automáticamente con nuestra percepción de acá de Occidente, pensamos que es a las 12 de la noche. ¿Verdad? Automáticamente dicen medianoche y toda la gente automáticamente piensa las 12 de la noche. No. Ya vimos cómo se hace. Bueno, sabiendo eso, ahora nosotros vamos a saber cómo entrar en esa oración poderosa de medianoche, donde se logra todo ahí. Todo lo que quieras ahí se logra. Pero hay que hacerlo y ser constantes, ¿verdad? Y se logra. Ahora, no solamente con orar, sino que nuestra vida lo debe de respaldar. Porque si yo me esfuerzo por orar, pero mi vida no es congruente, pues no pasa nada. ¿Sí? Si yo tengo temor, si yo tengo dudas, si tengo incredulidad, si no ando caminando en la obediencia del Señor, pues no va a hacer nada. Nomás te vas a llevar una buena desvelada y ya. Es todo lo que va a pasar, porque no va a funcionar tu oración. Entonces tú te das cuenta cuando surge efecto esa oración. ¿Sí? Yo se lo digo por experiencia, por eso les estoy diciendo. Entonces, uno se da cuenta por la evidencia que se empieza a ver. Y hay que ser persistente, perseverante, ¿verdad?
La persona que lee en la noche a esa hora u hora puede levantarse a esa hora si se acuesta temprano. Por ejemplo, que a la medianoche cayera a las 2 de la mañana y si se acuesta temprano y se levanta a las 2 de la mañana, pues puede leer la palabra un ratito y luego orar un rato y ya después si quiere se puede volver a dormir. ¿Ok? Entonces, hay otros que se pueden levantar también. Estoy hablando de la medianoche, pero hay otros que se pueden levantar antes de que oscurezca. Esa también es otra oración poderosa cuando empieza apenas a clarear el alba. Antes de que empiece a clarear. Si usted empieza por decir una hora antes o media hora y usted está orando antes de que empiece a clarear. Y cuando ya empieza a clarear, usted está orando con fuerza, esas oraciones son poderosas. Porque es un simbolismo también de que llega la luz del Mesías, la luz de Yahweh. Y las oraciones son poderosas. Pero esta oración de medianoche, cuidado. Estas oraciones son poderosísimas, cuando se hace como debe ser. No fanatismo, sino seguridad. No por nuestras fuerzas, sino porque el Señor es el que se mueve. Pero nosotros ponemos nada más el vehículo para que se mueva la oración. Es decir, nosotros somos el vehículo que vamos a recibir esa bendición del Señor. Se va a mover el mundo espiritual. Se van a quitar las olas. Se va a mover el mundo espiritual a nuestro favor. Bueno. Primero vamos a ver cómo los siervos del Señor, y en la Biblia nada más, no voy a mostrar todos, nada más unos ejemplos de cómo lo hacían. Ellos conocían el secreto de orar en la madrugada. Es decir, madrugada, es decir, a la medianoche. Salmo 63:1. Elohim, Elohim mío eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De que ellos conocían el secreto de orar en la madrugada, a medianoche. Entonces, esta oración en hebreo de medianoche se le puede conocer como la oración de Hatzot. Hatzot en hebreo quiere decir en la medianoche. Se lee la Torah, se lee la palabra, pero también se ora. ¿Ok? Un ratito. O lo que usted disponga, pero el Señor ve la intención del corazón. Y lo que usted tenga, cualquier asunto, llévelo ahí en la noche y el Señor va a orar. Salmo 119, versículo 62. 119, 62, dice así. ¿Ya lo tiene? Vámonos rápido. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿A qué hora se levantaba David? A medianoche. ¿A qué hora se levantaban los siervos del Señor? A medianoche, ¿verdad? Dice, a medianoche, todos los siervos conocían, todos, David. Este salmo no es de David, pero también conocían, todos los siervos del Señor conocían la medianoche. Entonces, el Salmo 119, 62 dice, a medianoche me levanto. Me levanto, o sea, yo pongo mi intención de levantar. A mí nadie me levanta, yo me levanto a medianoche. Dice, para alabarte por tus justos juicios. Porque Él es bueno, Él es justo. Entonces lo alababa. Conocen el secreto de alabar al Señor. Entonces, y así me la puedo pasar, pero con esos salmos, con esos dos, para no hacerla tan larga la enseñanza. Entonces, el concepto quedó de que hay que levantarse a medianoche y sabían este secreto, lo conocían todos los siervos del Señor. Porque sabían que a esa hora, les voy a decir algo, cuando empieza a oscurecer, antes de oscurecer, yo les he dicho que hay que hacer la oración del Ketore, ¿verdad? Tenemos que hacer la oración del Ketore. La puede hacer usted de las 13 de la tarde en adelante, antes de que oscurezca. Si se le pasó por X motivo, como quiera, después haga. ¿verdad? Pero tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando empieza a oscurecer, empieza
pues se llama oscuridad, los seres espirituales demoníacos es donde más fuerza tienen, ¿verdad? Empieza a oscurecer y hay más actividad demoníaca. ¿Sí? Ya sabemos que son seres de la noche. Está Lilith, están los espíritus de lujuria, los giborim, etcétera. Hay un montón de espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, buscando causar daño a la gente y causando que a ti te vaya mal al otro día, planeando y haciendo para que te salga mal todo. ¿Me entiendes? Dios están planeando. Y si pueden hacer daño en ese mismo momento en la noche, cuando están dormidos la gente, lo van a hacer. Entonces nos sirve para protegernos en la noche cuando estamos dormidos, pero nos sirve también para evitar lo que viene al otro día. Y así ahora ya el Señor te abre el camino, te limpia el camino, te protege, ¿verdad? Estás guardado. Entonces, por eso esta oración de medianoche es poderosa, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita son las 6, oscurece como a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche ya es medianoche. ¿Ok? Y de las 12 en adelante pues puede orar, aunque no se duerma. Si se duerme ya pues a la 1 de la mañana que se quiera dormir, pues tiene todo el tiempo para dormir. Entonces depende, cada quien se las ingenia como pueda, ¿verdad? Bueno, y cada quien conforme también a lo que desempeña, su labor que desempeña aquí. Puede ser un trabajador, o si es alguien que no trabaja, pues lo puede hacer libremente, o es un trabajador, pues lo puede hacer un momento, pero el Señor ve toda la intención del corazón y actúa. Bueno, entonces ya vimos eso y establecimos por qué, porque los ángeles malignos tienen más actividad y son más fortalecidos en estas horas de la noche, ¿verdad? Entonces, no solamente estos siervos del Señor oraban, el mismo Yeshua conocía este secreto. Dice la palabra en Lucas 6, Lucas versículo 6, capítulo 6, Lucas 6, y el versículo 12 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Quién fue? Yeshua. Y pasó la noche orando a Elohim. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que hacemos, si queremos consultar algo en algún asunto y no sabemos, tenemos que ir con el Señor. Para eso es la oración, para eso es la meditación, para ir al Señor y Él a consultarle, hablar con Él, arreglar asuntos, y Él ahí en el mundo espiritual, unidos en espíritu con espíritu, en la oración, en la meditación, ahí es donde el Señor revela cosas. Por eso Yeshua lo hizo de esta manera. No nada más dispuso lo que se le ocurrió. A ver, a ti te voy a agarrar porque se me ocurrió, a ti también porque se me ocurrió, vénganse para acá ustedes 12 porque nada más se me ocurrió. No, Él fue y consultó a Yahweh. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes son los 12 que vas a escoger? Que vamos a escoger, porque pues Él también, ¿verdad? ¿Cuál el que vas a escoger ahorita, Elohim, para la obra del ministerio? Entonces ya cuando bajó, ya sabía, ya tenía los nombres, ya sabía todos quiénes y quiénes eran. Y ya los nombró, ¿verdad? Entonces, Yeshua mismo conocía el secreto de la oración, de la medianoche. Sabía que era poderosa para muchas cosas, para todo. Entonces ya sabemos todo esto. Ahora, quiero que sepan que la victoria está en la medianoche. Ahí está la victoria. En la oración de medianoche ahí tenemos la victoria. Ahí ganamos las batallas. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, vamos a ver algunos. Y de ahí vamos a sacar de las batallas literales que se realizaron aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que realizaron los siervos del Señor. En esas guerras, en esas batallas, de ahí vamos a extraer las batallas espirituales que peleamos nosotros.
para ganarlas en el mundo espiritual y que se manifieste la victoria aquí en el mundo natural, físico y material. ¿Ok? Bueno, entonces la victoria de medianoche gana batallas. Ahí ganamos. Vamos a tener un ejemplo en Gedeón. Váyase usted a ver el libro de Jueces. En el versículo 9 dice: aconteció que aquella noche Yahweh le dijo: levántate y desciende al campamento. ¿El versículo 9 ya lo leyó? Aconteció que aquella ¿qué? Noche. Fue en la noche. Era la medianoche. ¿Sí? Le dijo Yahweh. ¿Qué le dijo? ¿Por qué crees que Yahweh quiere que nos levantemos? Dice: levántate en la noche. Levántate a orar, porque para que tengas la victoria, es lo que está diciendo. Levántate, dice, y desciende al campamento. ¿A cuál campamento? Al enemigo. Dice: porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Cuándo lo entregó? ¿En la mañana o en la noche? En la noche. Esto es algo simbólico para nosotros, una revelación espiritual de que en la noche se ganan las batallas. En la noche podemos entrar al campamento del enemigo y desbaratarlo, porque con nosotros va Yahweh ya entregado en nuestras manos al enemigo, pero tenemos que obedecerlo. Por eso dice Yahweh: levántate. Amén. En la noche le dijo, no le dijo en la mañana: mira, ve y esto, ve en la noche, levántate. Entonces, para nosotros es una enseñanza espiritual: levántate en la noche. Ahí en la comunión con el Señor, ahí en la revelación que te da, ahí vas a obtener la victoria sobre cualquier situación. Bueno, entonces aquella noche le dijo Yahweh: levántate, ¿verdad? Entonces el versículo 19, para no hacerlo tan largo, dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que había consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Tenían guardia en la medianoche. ¿Sí? ¿Quién es? El enemigo. ¿Quién anda rondando en la medianoche? El enemigo. ¿Cuándo se vence al enemigo? En la medianoche. Con el poder de la oración. Con la energía poderosa de Yahweh. Cuando tú oras, cuando oramos, estamos en conexión, está fluyendo energía poderosa de Él, que disipa toda obra del diablo. Entonces dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. O sea, eran 3 escuadrones. Con Gedeón iban 100, al otro extremo iban 100 y del otro lado iban 100. Eran 300 en total que escogió Gedeón, que le dijo Yahweh: con estos 300 vamos a vencer al enemigo. Y el enemigo eran multitudes gigantescas. Y con 300 hombres. Ahí se puede ver la fe de Gedeón. Ahí se puede ver que le creyó a Yahweh. Ajá. Ahí puede usted saber que el Señor le dio el poder a Gedeón. No era el poder de Gedeón. ¿Saben lo que significa Gedeón? Gedeón no sabía el potencial que traía dentro de él. Gedeón se sentía pobre. Gedeón se sentía angustiado. Gedeón se sentía poca cosa, con baja autoestima y que no tenía poder y que siempre iban a ser vencidos por el enemigo. Pero Yahweh conocía el potencial que tenía Gedeón, porque Gedeón no es un nombre nada más porque sí se lo había dado el Señor. Gedeón significa un guerrero poderoso. Gedeón significa guerrero poderoso, Gidón en hebreo, o Gidón. Gidón significa guerrero poderoso, también significa aquel que rompe piedra, también significa aquel que humilla, o sea, humilla al enemigo. Gedeón también significa como el que tiene fuerza, poder para vencer, es poderoso. Pero Gedeón no se la creía. Pero el Señor sabía lo que había en el Gedeón. Entonces lo toca el Señor a Gedeón y entonces fluye el espíritu de Gedeón. Fluye el espíritu guerrero.
pero tenía que hacerlo en la noche. Así cuando nosotros vamos con el Señor en la noche, estamos ahí con Él, entonces el Señor infunde su fuerza a través de su energía sagrada en nuestras vidas, nos da fuerza y hace que la energía que está en nosotros dormida, que es la energía de un guerrero poderoso, se levante, se active y se convierta en un guerrero poderoso, en un Gedeón. ¿Está entendiendo? Entonces, pero la persona tiene que sentir esa vida, porque no vas a ir a orar nomás como un zombie, nomás orar por orar y despertarte por despertarte. Es un complemento la oración en la noche, a medianoche, es un complemento juntamente con la obediencia a los mandamientos del Eterno, porque si no hay obediencia a los mandamientos del Eterno, no sirve de nada la oración. Pero Gedeón le creyó al Señor, Gedeón caminó con el Señor, le fue obediente y entonces hizo lo que le dijo el Señor: levántate, dirígete al campamento, yo ya los he entregado en tus manos. Gracias por esos dos amén. El Señor ya les dio la victoria a ustedes. Entonces, dice que este guerrero poderoso también, Gedeón también significa destructor. Es el que destruye. Cuando el Señor le dijo: ve a ver al campamento en medianoche, fueron a medianoche a oír, a indagar. Y entonces vieron que dos enemigos estaban platicando. Y uno al otro les decía: yo veía, tuve un sueño, le dijo, yo veía que caía de lo alto, venía un pan de cebada rodando y daba contra el campamento de los madianitas y los destrozaba, los desbarataba todos. Y el otro le contestó: esa no es otra cosa. Le dio la interpretación del sueño, le dijo: esa no es otra cosa que la mano de Gedeón, que es Gedeón que va a venir y va a destruir el campamento. O sea, los mismos enemigos ya sabían eso. Entonces Gedeón estaba escondido, iba con su ayudante y oyeron y dijo: ya está hecho. Se inclinó ahí por un lado y adoró al Señor y dijo: gracias. Punto. Se preparó y entonces vino a medianoche para la guerra. 300 hombres contra miles y miles y miles de personas, de hombres, de guerreros, que era el pueblo de Madián, los madianitas. Y ahí mismo se dividió en tres partes. 100 conmigo aquí, dijo, 100 a la otra parte y 100 a la otra parte, distribuidos alrededor del campamento. ¿Y qué es lo que vamos a decir alrededor del campamento? Les dijo el Señor en el versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas del shofar, ¿ok? Y quebrando los cántaros, porque en los cántaros, adentro de los cántaros, para que no se vieran, no los descubrieran, llevaban unas teas ardiendo, unas antorchas, ¿ok? Para que no se viera el resplandor y los iban a descubrir. ¿Qué quiere decir? Que el Señor da estrategias para la guerra, para vencer siempre. Entonces llevaban estos cántaros, dice, tomaron en la mano izquierda las teas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban. Imagínese usted, los otros guerreros allá, todo el pueblo de Madián, con sus espadas, sus lanzas, sus armaduras, eran guerreros poderosos, y estos nada más, con una antorcha en la mano izquierda y con un shofar tocándolo. Shofar es poderoso. Sonido de shofar es poderoso. Pásame el shofar de ahí. Pásame el shofar de ahí. El sonido del shofar es poderoso. El sonido del shofar hace temblar al diablo. Rompe en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se rompen cadenas y ataduras, porque el shofar es un símbolo poderoso y emite sonidos que destruyen en los mundos espirituales obras del diablo. Entonces estaban con la tea en la mano izquierda
Es decir, con la antorcha, y con la derecha estaban. Entonces todos sonando y todos. Entonces los otros oyeron todos estos chofares. El pueblo de Madián escuchó. Ajá. Los demonios empezaron a volverse locos. Los demonios que traían esas personas, ¿verdad? Enloquecidos. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 20. Y en la derecha llevaban las trompetas, los enchufares que tocaban, y gritaron: por la espada de Yahweh y de Gedeón. Ajá. Eso era lo que iban a gritar. Y dice el 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Firmes en su puesto, quiere decir, no se movieron, es decir, eran perseverantes. Lo trasladamos ahora a lo que estamos hablando en el mundo espiritual, ser perseverantes en la oración de la madrugada, y tú verás la victoria del Señor. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, todo el ejército de los enemigos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Yahweh puso la espada de uno contra su compañero en todo el campamento. Puso la espada de cada uno contra otro, ¿verdad? De sus compañeros en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabar. ¡Qué tremenda victoria! Y todo ocurrió en la noche. ¿Qué era lo que llevaban? Tea y chofar. ¿Qué simbolizaba la tea? El ruach, el espíritu, fuego del espíritu, el espíritu. ¿Qué simbolizaba el chofar? El chofar simboliza el despertar. Cuando tú eres el chofar, ese era el chofar de guerra, estaban sonando de guerra. Despiertas el mundo espiritual a tu favor, es decir, estás llamando legiones de ángeles, guerreros a tu favor, a Micayahú, a Miguel, al arcángel Miguel con su hueste a tu favor, para destruir las hordas del diablo. Aleluya, bendito es el Eterno. Él nos da la victoria. Dale el aplauso al Señor. Entonces, podemos ver este ejemplo con Gedeón, ¿verdad? Que en la noche, para nosotros es un ejemplo espiritual de que en la noche vencemos al enemigo. Así como Gedeón venció, y eran innumerables, dice la palabra, los madianitas, eran muchos, venían, dice, como la arena del mar, y destruían, le comían todo, le robaban todo, destruían a todo el país, mataban a la gente. Pero hasta que se levantó un guerrero que estaba escondido dentro de Gedeón. Por eso se llamaba Gedeón, pero él no sabía. Gedeón quiere decir el poderoso guerrero, el destructor. Ahora ya no iba a ser destruido el pueblo de Israel. Ahora los enemigos iban a ser destruidos por Gedeón. Entonces, ahí podemos ver esta revelación que nos da el Señor. ¿Ok? Gedeón también significa, o Gidón significa el que humilla, o sea, el enemigo ahora fue humillado. Después de que ellos habían sido humillados por Madián, ahora los madianitas fueron humillados por el pueblo del Señor. Así nosotros, si el diablo te ha humillado, si te tiene pisoteado, si te tiene sometido, ya no tiene por qué ser así. Que se levante ese guerrero poderoso, ese Gidón, ese Gedeón que está en ti, ese Gidón. Y que vayas como un destructor. ¿A qué hora vas a ir a destruir al diablo? Medianoche. Amén. Bendito es el Eterno. Entonces, venció al enemigo. Ya no le iban a robar. ¿Ok? Pero ahora ¿qué? No nada más para vencer al enemigo, para recobrar todo lo que el diablo ha robado.
Porque el diablo se ha encargado de saquear a los hijos del Eterno, de robarle, de quitarle sus cosas, su vida, su salud, su dinero, su familia, todo. Pero eso no debe de ser así. No, ¿por qué? Si tenemos esta poderosa revelación, si tenemos esta poderosa arma que es la oración, el arma que destruye a medianoche toda obra del diablo, que deshace toda obra del diablo en el nombre de Yeshua. Para esto vino Yeshua. Pero no nada más con decir en el nombre de Yeshua. No, Él nos da la revelación, lo que tenemos que hacer, orar en la noche. Y ahí con el Señor se activan las fuerzas de Yahweh, los guerreros de Yahweh a nuestro favor, la bendición de Yahweh, la energía de bien, de bienestar para nuestra vida. Entonces, Gedeón fue y venció al enemigo. ¿Y qué pasó con Abraham también? Vamos a ver a Abraham. Abraham no solamente venció al enemigo, sino que le dijo, hey, todo lo que me habías quitado viene para acá, no te pertenece, eso es mío. Le quita todo y recobra todo lo que el diablo había robado. Ajá. Entonces, y también con un puñado de hombres contra multitudes de ejércitos. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 14. Ahí en Génesis, capítulo 14, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de Abraham. Ajá. Génesis 14. Y vamos a leer algunos versículos. ¿Ya lo tienen? Génesis 14. Vamos a hacer también un resumen para no leerlo todo, pero recuerdan que se juntaron muchos reyes. Se juntaron 5 reyes para ir a pelear contra Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra ahí se encontraba Lot, el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan? Porque se habían separado y Lot se fue a vivir ahí cerca de Sodoma y entró hasta Sodoma y ahí estaba viviendo. Entonces se juntan unos reyes, 5 reyes, y van contra Sodoma y Gomorra y contra las ciudades de ahí vecinas y las vencen. Pues si eran multitud, eran reyes unidos y se fueron contra Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a ver desde el versículo 11. Llegaron estos reyes, dice, y tomando toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, quitaron todo lo de la ciudad, se llevaron también cautivo a Lot, lo secuestraron con su familia, lo secuestraron con sus bienes, todo le habían quitado. Y se fueron bien campantes los reyes, porque habían vencido a Lot, ¿verdad? A Sodoma y a Gomorra, que habían llevado todo. En el versículo 13 dice, y vino uno de los que escapó uno, y lo anunció a Abraham el Eteo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos eran? 318. ¿Cuántos eran con Gedeón? 300. Y él 301. Entonces eran 318. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Abraham supo que había sido secuestrado y cautivado su sobrino Lot. Entonces, era su familiar. Armó a todos sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ajá. 15. Y cayó sobre ellos, ¿a qué horas cayó? De noche. ¿Está oyendo?
¿Cuándo es que tenemos que caerle de noche al enemigo que me ha robado, que me ha enfermado, que ha hecho cosas en contra de mí, de mi familia, de mi trabajo, de negocio, lo que sea? Tenemos que caerle en la noche. En Hatzot, en la noche, en madrugada. Y ahí activamos a los 300 y a los 318. Es decir, a los malajim, los ángeles. ¿Sí? Bendito es el Eterno. Y luego dice, versículo 15, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. ¿Quiénes están al servicio de nosotros que somos herederos de la salvación? Los malajim, los ángeles de Yahweh. Y les atajó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y en el 16, ¿qué pasó? Y recobró todos los bienes, y también a los su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. ¿Qué poder tiene la oración de noche? Por eso les digo, esta enseñanza se llama el poder de la oración de medianoche. Porque a la medianoche es cuando a esa hora el santo bendito sea se presenta para escuchar más atentamente a los hijos del Eterno. Cuando nosotros oramos, es como si entráramos al jardín del Edén en oración. Y así como el Señor visitaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén, hablaba con ellos, así en la noche, en la oración de la noche, en la comunión con Él, nosotros en oración es como si entramos y estamos en el jardín del Edén, y ahí viene Yahweh y habla con nosotros. Ahí viene Elohim. Bendito sea. Y ahí estamos en conexión con Él, en comunión con Él, hablando con Él, meditando en Él, glorificando su santo nombre, agradeciéndole, haciendo guerra espiritual, activando la energía de Yahweh a nuestro favor, arreglando los asuntos ahí. Entonces, como yo ya llegué ahí, en el nombre de Yeshua, que es la puerta, en la madrugada, entonces yo entré por medio de Yeshua. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Ya entramos, ya vencimos y salimos. Y va a manifestarse la bendición aquí en lo natural, en lo físico y en lo material. La victoria ya la tenemos todos. Ya vimos la victoria de medianoche de Gedeón, ya vimos la victoria de Abraham de medianoche y recobró todo. Porque ya sabemos quién es el ladrón. Dice la palabra en Proverbios 6, 30 y 31, si el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Es decir, yo entro y recobro todo lo que me había robado. Porque yo no puedo dejar que el diablo me robe. ¿Me está entendiendo? Yo voy y yo ordeno que me sea devuelto todo lo que el diablo me robó. Yo voy y le digo a Yahweh, el diablo me robó a mí esto, de cualquier manera que lo haya hecho, con engaños o con violencia o a la fuerza, como lo haya hecho, él me robó, Padre. ¿Sí? Te pido perdón si lo hice en ignorancia, te pido perdón si lo hice por pecado, te pido perdón por lo que sea. Me arrepiento de corazón. ¿Ok? Entonces ahora yo entro, Padre, y te pido en el nombre de Yeshua que ordenes, así como yo ordeno aquí, porque cuando yo ordeno aquí, Él ordena. ¿Me está entendiendo? Si yo soy justo ante los ojos y ando caminando y yo ordeno, yo decreto, Él decreta. Él cumple. Entonces yo ordeno que me sea devuelto todo lo que el diablo me robó, multiplicado por 7, que entregue todo el haber de su casa.
fue lo que hizo Abraham. Abraham llegó y le quitó todo. Ahora le voy a decir aquí otra revelación. Cuando llega Abraham a quitarle, a recuperar todo, todo lo que estaba ahí que se había robado este rey, entonces Abraham no era Abraham, era Abraham, padre enaltecido. Después fue llamado Abraham, padre de multitudes. Todavía Abraham no había recibido la perfección ahí. Es decir, no le había sido puesta la letra G del nombre de Yahweh, de Yud Hei Wav Hei. ¿Recuerdan? Una letra G fue dada a Abraham y otra letra G del nombre de Yahweh fue puesta en Sara. ¿Se acuerdan? Para darles fuerza y vigor de tener un hijo llamado Isaac. Bueno, aquí no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Es decir, todavía no tenía la plenitud de la gloria y de la vida y del poder del Señor, y aún así fue con la fe que tenía y venció a los enemigos. ¿Cuánto más los que ya conocemos y tenemos la revelación y tenemos el nombre de Yeshua en nuestras vidas? Tenemos la autoridad en el nombre de Yeshua. Tenemos el poder en el nombre de Yeshua. ¿Cuánto más? Entonces, hermanos, pues yo pienso que esta palabra que nos ha dado el Señor es una palabra de revelación. Poderosa, que tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Ya nos ha dado la victoria. Y termino con este versículo de Génesis 32. Génesis 32 habla de cuando Jacob lucha con el ángel, ¿verdad? Se queda solo y luego llega un ángel, dice ahí, y lucha con él. Génesis 32. Entonces, para cortar toda la historia, nos vamos a ver el versículo 24 y dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pero ¿cómo se quedó? Solo. Tú tienes que ir solo a medianoche. Arreglar tus asuntos ahí, el Señor los va a arreglar. A orar en la medianoche. Ahí vas a arreglar tus situaciones. Ahí vas a salir más que vencedor, más que vencedora. Ahí vas a obtener y recuperar lo que el diablo te ha robado. Vas a recobrar todo como lo recobró Abraham. Porque Él es nuestro Padre. Dice la palabra que Abraham es nuestro Padre en la fe. Por medio de Yeshua. Entonces, dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón. No dice que Jacob luchó con él, sino que, vino hacia él ese varón. ¿Quién era ese varón? Los cristianos piensan que está hablando del Señor, de Yahweh, porque dice que ahí vio al Señor. No está hablando del Señor, está hablando de un ser espiritual que vio. Es un malajim, un ángel. Y no quiere decir que luchó con Dios. ¿Cómo va a luchar con Dios? Luchó con un malajim. ¿Y quién era ese malajim, ese ángel? Ese ángel era la cobertura del hermano Esaú, que venía Esaú a encontrarlo cuando Jacob iba de regreso, ¿recuerdan? Y habían tenido pleito de muchos años, porque le había robado, entre comillas, la primogenitura. Entonces Esaú quería matar a Jacob. Y ya cuando se dio cuenta Esaú que venía Jacob, Esaú salió con 400 hombres. ¿Por qué salió con 400 hombres? Porque obviamente quería hacerle algo. Pero en el camino le sale un varón, es decir, la cobertura de Esaú, que era mala, viene a luchar contra Jacob, pero Jacob tenía la Shejiná. Jacob tenía la Shejiná, ¿me está entendiendo? Y Jacob tenía la Shejiná, tenía el poder del Altísimo. Y se enfrascaron en una lucha. Ahí dice literalmente una pelea, como dando a entender que se revolcaron. Pero acá en nuestro mundo, en el mundo real, el mundo sobrenatural, es una lucha espiritual, es una guerra espiritual donde Jacob venció a la cobertura mala que traía Esaú.
Era una cobertura mala de odio, de coraje, de rencor, de muerte, de destrucción, que quería hacerle daño a Jacob. ¿Y qué pasó cuando venció Jacob? ¿Qué pasó cuando venció Jacob a esta cobertura mala? Cuando ya llegó Esaú, ya no llegó con coraje. Cuando ya llegó Esaú, ya no llegó con coraje. Ya no llegó deseando matarlo. Al contrario, ¿qué había pasado? Que Jacob había vencido ese demonio, esa cobertura mala de odio, de rencor, de muerte, de destrucción, de violencia que traía Esaú, de revancha y de venganza que traía contra él. Y lo venció aquí. Entonces la cobertura mala tuvo que someterse a ¿cómo se llama? A Jacob, de tal manera que en el versículo 28 el varón le dijo, o sea, esta cobertura, este ángel, no, perdón, el versículo 26, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No quiere decir que lo bendijera porque era Dios. Si no me bendices, es decir, si no reconoces que yo tengo más poder y autoridad sobre ti y sobre Esaú. Y el ángel dijo, sí, venciste. Entonces ya, ¿qué fue lo que pasó? Ya no pudo hacerle daño. Al contrario, llegó Esaú y le hizo bien. Y ahí fue donde le cambió el nombre de Jacob a Israel. El que pelea con Elohim, Israel quiere decir el que pelea con Elohim y vence. Es decir, Elohim pelea conmigo y venzo. En la noche cuando yo oro, estoy adquiriendo la energía, el poder y la ayuda de Yahweh. Y cuando Él está conmigo, yo peleo y venzo. Ese es el poder de la oración. Tú atraes la ayuda, tú atraes la protección, tú atraes el poder, tú atraes la estrategia, tú atraes la bendición, tú atraes toda la energía poderosa de Yahweh a tu favor. De tal manera que ¡pum!, deshaces las obras del diablo. Se rompen maldiciones, se rompen hechizos. ¿Están entendiendo? Se rompen cadenas, se rompen yugos, se pudren yugos. Porque dice la palabra en el Salmo 30. En la noche será el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si tú lloras en la noche, si tú le clamas al Señor, si tú le ruegas al Señor en alguna situación, con tus lágrimas, conmueves el corazón del Señor, ¿verdad? Estás por una situación pasando y le lloras ahí, estás clamándole en las noches, entonces en la noche durará el lloro, pero a la mañana, es decir, vendrá la alegría, vas a ver en tu vida el resultado de haber estado delante de la presencia del Señor, en Hatzot, en oración a medianoche, y se va a desatar el poder de la oración en la medianoche, y a la mañana siguiente vendrá la alegría, se te acabó el problema, el Señor te lo solucionó, porque tú estuviste en la presencia del Señor como Él te dijo. Bendito es el Eterno. Bueno, pues he terminado esta enseñanza que nos ha dado el Eterno. Espero que sea de mucha edificación, pero sobre todo que no se quede nada más en nuestra mente, sino que lo pongamos por obra para poder ver los resultados. Aquí la cuestión no es de que si se oye bonita la enseñanza y qué padre que lo que nos están enseñando, no. Aquí lo que se tiene que ver son resultados. Que funcione. Y lo que Yahweh nos dice funciona. Aquí podemos tener testimonios de todos los siervos que oraron y dicen, yo oré, clamé y el Señor me respondió. Bueno, amigos, amigas, hermanos de las naciones, esta fue la enseñanza del poder de la oración de medianoche. Practíquelo y usted va a ver las maravillas que Yahweh va a hacer en su vida. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Amén.